Baena, bienvenido a Climbers, un podcast que empiezo hoy contigo y no veía mejor persona, mejor futbolista en este caso que empezarlo que un auténtico escalador que se ha ido muy poquito lejos, bueno, tampoco muy lejos, pero sí lejos para seguir tu carrera que va como un tiro y está haciendo una temporada increíble con un equipo histórico. Y bueno, cuéntame un poquito cómo va el frío polaco. Bueno, como tú ya sabes, el fútbol da muchas vueltas y bueno, me tocó este año vivir esta experiencia y el año pasado estuve en Lugo, las cosas no fueron muy bien y bueno, me llegó esta propuesta y la decidí tomar y a ver, con el frío pues un poco duro, la ciudad es espectacular, pero es verdad que el frío, algún campo que vas es más complicado de lo normal, pero bueno, bien, la verdad que estoy muy contento. Oye, hay mucha diferencia en cuanto a afición, el seguimiento del día a día del fútbol. ¿Es el deporte rey allí en Polonia, el fútbol? Sí, Sí, con ¿no? diferencia, con diferencia. Sobre todo aquí en Cracovia, sí. Aquí en Cracovia hay mucha afición. No sé en otros equipos que sean menos históricos. Claro, en el Wisła es lo más histórico, lo más top que hay aquí en Polonia. Entonces, la más social es, te podría decir, muy parecido a un Zaragoza, para que te hagas una idea. Vale, sí, está bien. O sea, es que estamos hablando de un equipo que tiene, según he visto, 15 títulos de liga y está en segunda. O sea, para que la gente lo sepa, está en segunda división. O sea, es un poco. Y habéis metido en No, final de copa. en final de Copa. A Es ver, un caos. históricamente este club es, aquí lo llaman como el Barça de España, pero bueno, siempre ha estado el top 1, top 2 en Polonia. Ha jugado Champions, le ganó al Barça. La gana el Barça en Champions, claro. No, si estamos hablando de un equipo que yo cuando el nombre me lo comentaste y yo cuando lo vi en verano, digo, ostras. Pero claro, Sí. yo cuando empecé a informarme un poco sobre el equipo y la situación que está el equipo, dice, es increíble. Sí. Aparte, bueno, en semifinales vi que metisteis 33.000 personas en el estadio, o sea, la ciudad entera volcada con vosotros. Eso tiene que ser brutal. Que te paren por la calle, los niños, autógrafos, o sea, es élite, ¿no? Espectacular. Eso en España veo que se está perdiendo un poco. Depende de qué ciudad, pero aquí la gente es una locura, tío. La afición vive para esto, o sea, aunque estemos en segunda, les da igual. O sea, ojalá estar en primera, claramente, y este año hay que subir sea como sea. Pero que viven para el fútbol. Me recuerdo un poco a Sevilla, tío. Cuando estuvimos en el Betis, Sí. la gente, tú veías que el estado de ánimo le cambiaba si el equipo ganaba o no. Y la gente iba a Totalmente. trabajar enfadada si perdía o no. Pues aquí igual. Bueno, ahora habla un poquito de ello, de tu experiencia allí en Polonia, que está en Cracovia, como la gente imagino que la introducimos un poco y alguna gente sabrá. Pero bueno, quiero hablar un poco de tus comienzos de allí de Barcelona, porque de tu tierra, que no sé cuánto la echarás de menos, que imagino que un poquito. Un Aun- poquito, un poquito. Aunque de No España creo que tanto. es la parte más cercana en cuanto a vuelo, tampoco ahí te puedes quejar. Pero bueno, cuéntame, ¿fue tu inicio en el DAM? ¿Hubo un No. poco antes algún equipo? No, me pierdo un poco. Empezamos desde muy pequeño. Y te pongo un poquito en Sí, contexto. tesitura. A ver, yo empecé a jugar a básquet, ¿vale? Porque mi hermano juega a básquet. Y en la ciudad donde vivo, Santa Coloma, pero Badalona está a una calle, para que te hagas una idea. Y es el DKV Juventud. Entonces todo el mundo vaya a jugar al básquet. Y mi hermano empezó y yo cuando cumplí 5 años, 6 años, me apunté también a jugar a básquet. Y un día, a los 7, 8 años, le dije, no quiero jugar más a básquet, quiero ir al fútbol. Yo no había tocado una pelota de fútbol en mi vida. En el parque, con algún amigo, pero Sí, sin sí. más. Y me fui al equipo de mi barrio, que era la Gramenet en ese entonces, que era un buen equipo. Porque yo era socio desde pequeño. Y aún pagando, me vieron y dijeron, es malísimo. Pero corría, ¿no? Cuando me vieron correr, digo, madre mía. Eso sí, eso ya sabes que no me ha faltado. Y ese equipo ni me cogió. Me fui a uno más de barrio aún, en la Ravalcalaz, que ahí hice 3 años espectacular, me lo pasé espectacular, conocí a gente increíble. Y después ya fui escalando y me fui al Badalona también, después de Arrabal. Estuve otros 3 años, hice un último año bueno, infantil A,
y me llamó el cadete B de la DAM. O sea, porque allí, para hacer un poco la idea, a nivel de categorías inferiores, que bueno, pues sabemos que en Cataluña siempre está Español, Barcelona, pero sí me comentas, yo cuando estaba contigo allí en Betty me recuerdo mucho que decían, Manolo, pero mucha gente se va al DAM porque de margen de crecimiento a nivel cantera es muy fuerte. O Muy sea, fuerte, muy parece, fuerte. parece que está el Barça, el Español, pero que luego que a nivel de cantera la gente valora mucho este tipo de equipo para luego, pues así como tipo trampolín para Efectivamente. llegar a tema Barça o llegar a Español o otras canteras más potentes a nivel nacional, ¿no? Para que te hagas una idea, ahora ya he perdido un poco el hilo, ¿vale? Pero en mi época y en épocas anteriores, me acuerdo, la DAM tiene hasta juvenil A. Sí. Y de ese año de juvenil A se irían más del 50% a filiales, fichajes. De hecho, bueno, uno de los futbolistas que también he tenido la oportunidad de conocer en el Betis, quizás no he compartido tanto tiempo vestuario con él, pero tú llegaste con Julio Alonso. Bueno, Julio Alonso creo que llegó un año antes que tú, ¿no? Un Allí a año Betis, antes que que está yo. jugando en el Albacete ahora. Efectivamente. Es uno de los que Y bueno, se fue allí a Sevilla, ¿no? efectivamente, él fue antes y justo a él le preguntaron por mí, él dio buenas palabras, como buen amigo que es, y allí coincidimos. Porque ¿cómo fue esa temporada cuando me estás diciendo que llegaste en cadete? ¿Cómo fue esa progresión ya? Ya empezabas tú a notar que quizás sí en el fútbol tú podías tener esa oportunidad que te veías un poco destacando o veías no, lo veías como un día a día que decías, no, bueno, aquí esto a ver cómo va fluyendo y luego a la larga veo. Pero, o ya veías, decías, no, no, aquí realmente creo que tengo posibilidades de pegar un pasito arriba. A ver, en cadete B, me acuerdo cuando yo a DAM, me costó mucho adaptarme, ¿vale? Porque eran conceptos más complejos, pero bueno, yo trabajaba mucho con el míster y me pulió mucho la presión, tema controles, todo esto. Entonces, cuando en cadete A pegué un cambio muy fuerte y ese año sí que me querían muchos equipos. No te voy a decir nombres, pero bastantes. Pero pasó una cosa, que al final no me pude ir y me decidí quedarme otro año más en DAM, en Juvenil B, en Nacional. Mi primer año juvenil. Y después fui a selección sub-18. Yo era sub-17, yo no me correspondía, era un año menos. Y fui con la sub-18 al Campeonato de España, a la fase final, creo que fui. Y justo allí coincidí, bueno, me vieron José Luis Mena. Y bueno, ya estuvimos hablando. Después me vinieron a ver más partidos. Y justo me acuerdo un partido contra el Badalona. Yo estaba en DAM y nos metieron 6-1 el Badalona. No sé qué nos pasó ese día. 6-1. Y justo estaba el del Betis en la grada. Y después dio la casualidad de que jugué bien. Aún por el resultado malo, pero... Y ya pues lo conocí a mis padres, hablamos un rato, nos dimos la mano y ya se quedó todo cerrado. Porque allí en esa para que la gente se haga un poco la idea de tu, como lo llamamos nosotros, camada Sí. se llama así, de jugadores que han jugado contigo en esa temporada. ¿Quién estaba en esa selección Pues, catalana? mi mejor amigo de la infancia, Sergio Gómez. Casi nada, un Casi campeón de Champions, ¿no? Casi nada. Casi nada. ¿Quién más hay? Paul Lozano, está en español ahora, pivote. Bojan Radulovic, delantero que está en Championship ahora. Hay infinidad. Jandro Orellana, está en Andorra. Buenos climbers. Buenos climbers. Sí. O sea, me comentas que llegaste a la fase final, pero no... Perdimos contra Madrid, creo, y al final no pasamos por puntos y al final nada. Cuéntame cómo fue ese verano, cómo fue ese paso, porque bueno, 17 años, yo tenía 18, pero tú tenías 17, era juvenil de segundo, muy joven, y es duro irse de casa. Pues imagínate, a 1000 kilómetros de mi casa. Joder. Y bueno, era mi primera experiencia fuera.
Pero bueno, yo me la tomé bien, ¿eh? Porque es verdad, tuvimos la suerte de que esos años en el Betis hicieron las cosas muy bien. La residencia está espectacular. Hicimos un grupo magnífico. Y se me pasó... Para mí han sido los mejores años de mi vida, la verdad. Allí. Porque, Entonces, Ángel, perdona que te corte, pero cuando el paso del DAM al tema Betis, ¿hay algo que te diga, no, me tenía que haber crecido en el DAM o definitivamente algún entrenador te dijo, no, creo que Ángel, que al paso, ¿hubo algún entrenador en ese proceso con el que tengas buen recuerdo del DAM? ¿Algún entrenador así significativo con el que creas que te ha ayudado? pues yo cuando llegué a DAM, que fue el que me firmó, Ferran Costa, que es el entrenador de Andorra ahora, y bueno, me ayudó mucho en todos los aspectos, en todos. Yo cuando llegué a DAM, hostias, que era muy físico, corría mucho, tenía un muy buen 1 contra 1, pero me faltaban muchísimas cosas, muchísimas. Y él, pues yo me quedaba a la semana 2 horas más con él, viendo vídeos, con 15 años, con 14 años. En el campo, haciendo controles. Porque yo recuerdo que una de las conversaciones que tenía contigo, porque yo era muy rápido y sobre todo era esos 2 primeros metros que tienes, como a mí como lateral me partía. Y me recuerdo que me explicaste que entrenabas en la técnica de carrera, ¿no? O sea, es algo que me lo comentaste y que llegaste a... ¿Cómo fue eso? ¿Quién Porque a fue mí me gustaba mucho correr, siempre me gustó mucho correr. Y yo, por ejemplo, desde que era pequeño, cuando iba al colegio, por ejemplo, tuve un profesor y hacíamos eso, el método de la carrera perfecta, y yo me obsesionaba mucho con eso, porque yo sentía que era rápido, era muy rápido, sacaba muchos metros a la gente, y decía, coño, y el profesor me decía, es que no es normal, pues ya. Sí, yo... Lo perfeccioné mucho y bueno. A la vista sigue en progresión, esa bala sigue en progresión. Sí. Bueno, y ya entramos en la llegada a Betis, primer año con Pablo del Pino, que fue el año que coincidiste conmigo en el vestuario. Quizás ese año no teníamos alguien determinante, quizás por así decirlo, pero creo que como grupo funcionábamos bastante bien. Muy bien. Creo que como grupo funcionamos bastante bien. Es verdad que a veces el tema de Resi estábamos un poco con 18, 17 años. Era diferente porque acuérdate que convivíamos con gente de 12, 13 años y eso a veces costaba, pero creo que como núcleo creo que hicimos una piña y nadie daba un duro en ese sentido por nosotros porque estaba, acuérdate de ese Sevilla, de Simo, de Charaf, Viedma. Tenían un auténtico equipazo, ese Sevilla, y el Málaga también tenía muy buenos jugadores. Juan Cruz, había Hugo Vallejo, eran equipos muy fuertes. Quizá por nosotros nadie daba con los paraditos a los Meléndez, nosotros. ¿Qué tal ese año? ¿Qué tal? O sea, ahí estaba yo. Yo creo que ese año fue mi primer año. Yo también más pequeño que vosotros. Yo recuerdo, tío, te lo juro que el mejor año de mi carrera, de mi pequeña carrera. Era, joder, y aparte la Liga Juvenil División de Honor de Andalucía es espectacular. La Copa del Rey, la prensa de Copa del Rey. Tuvimos mala suerte, creo, en el sorteo, porque nos tocó creo que al mejor equipo. No, pues claro. Estaba Ricky Puig, Miranda. Era. Iñaki Peña. Casi imposible pasar. Oye, y porque me acuerdo de la primera vez que yo te vi, o sea, fue en un par. Porque llegaste, creo que estabas lesionado, te pasaba como a mí, porque yo llegué con la rodilla fastidiado. Y me acuerdo el primer gol que me le metiste al Cádiz, que arrancaste en el banquillo nuestro. Fue impresionante. O sea, pues si quieres cuenta tú la jugada, porque la verdad que... Hostia, sí, qué buenos recuerdos. Buah. Me acuerdo porque llegué, ¿verdad? Llegué y con el rotulino mal. Y no jugué ningún partido de pretemporada. Y entrené la semana anterior. Y cuando me sacó el míster, dije, aún me molestó un poco. Pero bueno, ya sabes, el primer partido con el club, estaba muy motivado. Me acuerdo que pillé la pelota, jugué por la izquierda y me recorrí todo el campo.
Me fui no sé cuánto, de 2, de 3, no lo sé. Llegué al borde del área, recorté y le metí flojita al palo largo. Fue el 3-1, si no recuerdo mal. Me acuerdo que ese año, de hecho, intentaron trabajar contigo la definición, porque había partidos que tenías tantas ocasiones, pero no porque no tuviera buena definición de cara a puerta, sino es que tenías tantas que si definías. De hecho, terminaste, algunos partidos terminabas jugando de 9. Sí. Efectivamente. Ese año llegué a jugar 10 partidos mínimo, de 9. Sí, yo me acuerdo que era increíble porque era balón a la espalda que nosotros cogíamos, y eso que jugábamos un poco más, Pablo, un juego más posicional, pero me acuerdo que era brutal la velocidad que era. Yo no he visto a nadie más rápido que tú en ese sentido, de gente con la que haya podido compartir vestuario. Era fascinante porque sabías que corría al espacio, era uno contra el portero. Sí. La verdad. Ahora me cuesta más, que Sí, es más físico. Hombre, yo me acuerdo en juvenil, es que yo lo recuerdo que era muy superior físicamente, sobre todo. Al espacio, lo que dices tú, cada pelota que iba al espacio, me acuerdo de Meléndez, Parada, Diego Esteban, que tenían buen pie. El mismo Rodri jugaba ahí con nosotros. Madre mía. Yo me hinchaba, es que me acuerdo porque eran todos pum, y yo corría al espacio nomás. El primer año tuyo fue espectacular, una cifra era de segundo año. No sé si ese año llegaste a debutar con el Segunda B ya, con el Betis Deportivo. Sí. Tú ya llegaste a ir con... Metiste gol en Jumilla. O sea, ya debutaste con ese Betis Deportivo, que bueno, ese Deportivo ya puedes decir tú quién estaba en ese Betis Deportivo. Hay que hablamos... Rival, Junior Firpo, Loren Morón. Porque claro, el salto ese del juvenil, como estás en juvenil, sabes que el tema de los duelos es mucho más parejo, porque al final físicamente con 18, a partir de los 16, 18 ya la cosa se empieza a emparejar. ¿Cómo el cambio al fútbol de tercera o de segunda B, que ya los duelos son con gente veterana, que sabe cómo ir al choque? Y tú como extremo, ¿cómo lo sufriste? Fue un poco complicado, Me acuerdo cuando yo debuté en Jumilla, que metí gol, jugué 5 minutos o menos, pero solo toqué una pelota y la metí. Y ahí bien, vale. No recuerdo nada. Pero el siguiente partido me tocó ir a Murcia otra vez, al campo del Real Murcia. Y me acuerdo que jugué 15, 20 minutos. Y se me hacía el campo enorme, tío. Y me pesaban los gemelos. Los choques eran fuertísimos, los duelos. Y decía, hombre, esto ya no es juvenil, Aquí hay que espabilar. Aparte era la segunda vez fuerte, de segunda vez con equipos. Bueno, Lecija ese año estaba muy bien, lo recuerdo. Sí. Estaba por ahí, bueno. No sé si UCAM estaba. UCAM estaba, sí, Murcia estaba. Jumilla Eran campos duros. Y bueno, luego pasa el siguiente año, tercer año juvenil, no promociona no quizá tiene la continuidad tanto en el Betis Deportivo ese año con José Juan, ¿no? Efectivamente. Fue raro ese año porque tenía una plantilla, creo que mucho mejor que la del año anterior, porque llegó Raúl García, que está en el Osasuna ahora, Simón más contrastado, que venía de estar Rodri, el propio Diego Esteban, la verdad, Calderón, que estará en el Córdoba. O sea, teníais ese año una plantilla brutal, que las expectativas estaban muy puestas en vosotros, pero quizás, ¿qué le falló a ese equipo? Buena pregunta. Pues no lo sé, quizá lo que le suele pasar a todos los equipos, que hay muy buenos jugadores, creo yo. Que te confías un poquito más de la cuenta y en el fútbol no te puedes confiar ni un poquito. Bueno, estaba el propio Ismael, también estaba, Ismael que estaba jugando en el Mérida. Efectivamente. Y me acuerdo que ese año fue complicado porque algunos jugadores que ya debutamos en segunda B con José Juan, pensamos entre nosotros, el filial ha bajado, pues a lo mejor iré a algunos partidos con ellos. Y yo recuerdo que empecé con ellos. No empecé con ellos. Y después, el primer partido de liga, se lesionó. No recuerdo quién se lesionó, pero me tuvieron que llamar y subí contra ellos. Y después me bajaron, me quedé todo el año y después volví a subir, pero no era algo continuo.
Era, Conmigo, igual conmigo que con Ismael, que con Rodri. Al final fue muy. Y con Raúl también subía, bajaba. Estuvo 15 partidos con ellos, metió 20 goles, Raúl, me acuerdo. Después bajó sí, con nosotros. ese año Algo un fue... poco muy complicado. Bueno, al final ese año, de hecho creo que no entraste ni en Copa del Rey, ¿no? Ese año. No, 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 No. no. Nos Pero, quedamos a las puertas, a nada. bueno, el filial no asciende a segunda vez. Y ahí sí que llega Manel Ruano, que yo me acuerdo que esa pretemporada Sí. estuve yo por ahí, ya estaba yo terminando mi Sí. contrato y de hecho no iba a seguir. Pero, ¿cómo fue esa llegada de Manel? ¿Qué te aportó a ti como Pues a futbolista? ver. ¿Qué eh, puedes decirme de esa etapa, de ese año? De hecho, Pues fue. acabaste con un ascenso. Sí, sí, sí. No, fue unos años también buenísimos de filial. Pero claro, el paso de juvenil a filial es muy complicado en todos los clubes. En todos los clubes. Pero bueno, en ese momento, en el Betis, en mi posición, sobre todo, era muy complicado. Robert, Abreu, habían jugadores. Rodri. Rodri, con mucho nivel. Y bueno, pues entonces me puse a pensar y fue complicado porque tenía muy pocas posibilidades de quedarme, la verdad. Como yo, como Esteban, como Eric, como tú, como todos. Ahí es cuando te quería hacer una de las preguntas. Y es como a nivel de cantera, ahí. No es que se centre, obviamente el club tiene unos proyectos de futbolistas, que eso la gente que está allí lo ve. Es decir, tú sabes que eres proyecto de club o que no eres proyecto de club. Y yo creo que con la idea que me estás diciendo de que tú ya sabías en esa etapa que tu destino no estaba en Betis. Quizá. Claro, yo en esa etapa decía, a Por lo mí, mejor sí estaba en Betis, porque lo estuvo. por mí no- Pero claro, me lo tuve que ganar cuando llegó Manel. Manel llegó, claro, yo creo, porque también lo comenté una vez con él. Pues era necesitaban, podían elegir 2, 3 jugadores del juvenil, no podían elegir más. Y justo pues en los partidos lo hice bien en la pretemporada. Y como soy un perfil un poco único, por así decirlo, Sí, sí, es como totalmente. clásico, que se ha perdido un poco, pues fui el único que me quedé. Yo, Ismael y Rodri. Bueno, y Porque, Raúl, y claramente. Raúl. Raúl y Rodri ya estaban un poco en proyecto de club, ¿sabes? Pero fue yo y Ismael. Pero tú te veías, tú en algún momento ahí, cuando ya empieza el club a apostar contigo para el Betis Deportivo, pero empieza a subir, porque ahí ya empezaba a subir con el primer equipo a entrenar, ahí ya te das cuenta de que tú realmente eres proyecto de futbolista para el primer equipo real, eres alguien real con opciones de primer equipo, o dices, buah, estoy aquí porque soy un perfil diferente para aportar al equipo, pero realmente tengo otros compañeros por los que el club apuesta más. Yo nunca he sido un proyecto de club del Betis. No. Nunca lo he sentido. Eso, no. Proyecto de club, no. ¿Qué va? Eso es complicado, ¿eh? Soy un proyecto de club. Porque nosotros, por ejemplo, tú lo sabías, o sea, al final tú veías a Rodri o veías a Robert y sabías que el club de Abreu, que había ciertos futbolistas que quizá el club sí apostaba por ellos para una progresión quizá a ese primer equipo. Sí. Merecidamente, ¿eh? Sí, no, Todos. por supuesto. Pero quizá, claro, eso te hace la mentalidad de decir, oye, me renta estar en un filial cuánto tiempo, ¿no? Eso limitó mucho tu salida del Betis Deportivo. Bueno, lo que pasa es que yo también me beneficié mucho de las circunstancias. Porque yo en ese paso, yo era juvenil, jugué en tercera división, hice un año bien. Bueno, me fui acoplando al filial. Bueno, me fue bien en tercera división, la verdad. Íbamos al campo del Conil, complicado. Íbamos al campo de tal, bueno, bien. Porque si hubiera estado en segunda vez no se hubiera quedado a nadie. Sí, totalmente. Entonces después subimos y ya, bueno, yo renové en octubre, porque yo cuando pasé del juvenil al filial, tenía un +1, se llama, en el contrato. Y se hizo el +1 y después en octubre yo renové mi contrato 2 años +1 opcional, ¿vale? Que al final se cumplieron los 3. Sí, tuviste los 3 años.
Entonces, subimos de tercera a segunda B, y después quedamos para playoff y fue cuando se dividió primera ref de segunda B. Y también subimos a primera ref. En 2 años fue el filial hizo dos ascensos. Bueno, de ese año, ese filial ya estaba David Carmona, había gente también contrastada. ¿Quién estaba en ese filial? Chema Núñez, Julio Alonso, ¿quién más? Irizo. Irizo era otra que por después se fue. Irizo era espectacular. Bueno, seguro. Sí. No sé si sigue jugando. Uno de los mejores jugadores con más calidad que yo he visto, totalmente. Espectacular. Y bueno, ¿qué tal ese año? Porque ese año acabasteis, para que la gente se haga un poco la idea, pasáis de tercera, ascendéis a segunda B. Esa segunda B, por el tema de pandemia, la dividen en 2 subgrupos. Y vosotros metéis para el playoff de ascenso a Primera Federación. A segunda. Claro, a segunda, claro. Se divide y tú, creo que del primero al octavo, ya estabas en primera red. Sí. Y ahora peleabas por la segunda. Sí, exacto. Y tampoco nos llegó a. Porque claro, el que peleaba por segundo era el primero y el segundo. Y nos quedamos quintos, entonces ya estábamos en primera red. Sí. Asegurados. Pero ese año fue el año de. Bueno, yo soy del Córdoba, como ya tú bien sabes, siempre te lo he dicho. Fue muy duro. O sea, allí no hicisteis una muy gorda. Recuerda, para la gente cordobesista un poco, también para que se haga una idea desde la otra perspectiva, cómo fue ese partido. Porque fue un partido con el Arcángel prácticamente vacío, sin público, sin público apenas, en el que creo que el Córdoba necesitaba ganar para en este caso, para mantener para meterse en el grupo de primera red. Para meterse en el grupo de primera red, exacto. Y vosotros creo que necesitabais ganar como para ascender a primera ref. Efectivamente. Y bueno, fue en unos últimos minutos. De hecho, marcó Dani Rebollo, que de aquí también fue compañero nuestro. Me acuerdo de ese gol de Dani de cabeza y seguidamente, pues, marcaste el segundo en una contra, ¿no? Que de hecho tú diste la asistencia. No, yo fui el que conducí la pelota, conducí, fijé, se la di a Endo. Y Endo la puso y metió. ¿Quién metió? ¿Micián? Sí, puede ser. Sí, creo que Micián metió. ¿Cómo fue ese partido? Porque yo me acuerdo que fue para vosotros locura total. Buah, yo lo recuerdo una locura. Fue una locura. Fue todo muy rápido. Creo que el Córdoba tampoco tenía opciones ya. No. Minutos, porque metió el Sevilla. Fue algo muy heavy. Es que ni lo recuerdo. Sí, metió el Córdoba, es que descendía. Y de hecho se quedó en segunda federación, porque ese año separaron las categorías y el Córdoba necesitaba ganar ese partido para por lo menos mantener la primera federación. Y fue un descenso muy duro en la ciudad, que después de casi no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, el Córdoba, casi 40 años o 30 años, el Córdoba estaba en la 5ª división o la 4ª división del fútbol español. Fue muy duro, que tú estabas en el otro bando en ese sentido, pero bueno, a ti te tocó hacer tu parte y me acuerdo que fue locura para vosotros, en 2 ascensos en 2 años, en un filial como el Betis. Eso es una locura, sobre todo para la progresión del jugador. Yo si no hubiera tenido, yo y mis compañeros, si no hubiera tenido esos ascensos, no sé dónde estaría. A lo mejor estaría en segunda red, tercera red. ¿Crees que esos 2 años han sido los que más te han hecho madurar como jugador? Creo ese año de segunda B y el de primera red. Sí, el de segunda red me hace madurar mucho porque tuve que optar por un rol más de revulsivo. Era todos los partidos revulsivos, salía y lo hacía bien. Pero bueno, el míster me quería como revulsivo y él me quería porque a la vista está que después el +1 para primera red, él dice, yo mientras yo esté aquí, tú vas a estar conmigo. Manel. Entonces, bueno, pero opté por una opción de revulsivo que ya sabes que a ningún jugador le gusta, pero bueno, lo acepté y cumplí. Y después en primera red, pues bien. ¿Y cómo es ese día a día, sabiendo que realmente
Era importante porque está claro que en la plantilla son de 20 jugadores y que cada uno tiene su momento, pero ser consciente de que tus momentos son del minuto 70 hacia adelante o del minuto 65 hacia adelante, en el día a día, ¿cómo es eso? Bueno, complicado. Había días un poco complicados porque salía, a lo mejor agitaba el partido mucho, metía 4 o 5 centros en 10 minutos, incluso una asistencia. Recuerdo un partido que metió una asistencia y un gol. No sé si era en qué ciudad fue. Elegido. No sé, a un partido y no me puso el siguiente partido. No me acuerdo. Pero bueno, porque yo le servía para eso, para el agitador, y en verdad, pues fue. Le sirvió al equipo, le sirvió a él y me sirvió a mí también. Para aprender, bueno. Bueno, llegan los primeros entrenamientos con Rubi, ¿no? Que era el entrenador que estaba en esa época del Betis. Bueno, y como ya eso tiene que ser ¿Cómo fue el primer entrenamiento con un primer equipo después de llegar allí en 2017 como un juvenil? ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo fue ese día, el primer entrenamiento con el Betis? ¿Cómo fue todo? Era en la época COVID, a full. O sea, era COVID, ¿vale? Cuando no se podía salir de casa, nada. Y me llama Miguel Calzado y me dice, bueno, que el equipo le hace falta que vaya a entrenar. Bueno, yo creo que más para completar un entreno, ¿entiendes? El típico, bueno, nos hicieron un papel para poner en el coche por si nos paraban y todo. Y cuando fui, pues yo me acuerdo que estábamos en vestuarios separados, los del filial, para tampoco estar en mucho contacto con 50 jugadores en vestuario. Y yo recuerdo que estaba muy nervioso el primer entreno, la verdad. Sí. Y después también coincidí con el cese de Rubi. Bueno, bien. Fue una buena época de aprendizaje. O sea, ¿con quién destacarías que te eche una mano en esos primeros entrenamientos y con el primer equipo? Alguien simpático que siempre... Hostia, recuerdo muy positivo de Juanmi. Juanmi. Sí. Mucho, ¿eh? Fedal también. Sí. Muy bien, la verdad. De echarte una mano en el sentido de integrarte en el grupo, integrarte en el entrenamiento. De animarte, que puedes fallar. Tranquilizar. Lo más lógico que falles y tranquilizarte. Decir, no pasa nada, ya está. Y de ahí... Sabes que hay otros jugadores que te aprietan. Te pinchan más, te apretan más y a veces, bueno, con un chaval de 18 años, 17 años que acaba de subir, pues a lo mejor el primer entreno no es el ideal para apretarle. Apretar el tercero o el segundo, pero el primero, ¿sabes? Porque de esa plantilla y entrenando, ¿quién fue que dijera, guau, este tipo tiene muchísima calidad o parece que en los partidos de otra manera, que suele pasar, que luego el entrenamiento es de otra? ¿Alguien que te sorprendiese a nivel competitivo, a nivel futbolístico? Yo los dos mejores que he visto con mis ojos, William Carballo y Fekir. Esos son de otro nivel, con diferencia. Me acuerdo un entreno, típico entreno de rondos, conservación de balón, y William en medio, a un toque jugaba. No perdió un balón en todo el entreno. Ni uno, ninguno. Y también me acuerdo de otro entreno que jugué de lateral o carrilero. Y me acuerdo que me apretaba muy rápido, porque allí no hay tiempo para pensar. Entonces yo lo que hacía era controlaba abierto y le pegaba arriba. Y le pegaba arriba a Fekir. La aguantaba con el pecho todo el rato y no se le quitaba a nadie. Nadie, imposible. Y me decía, ¡pum! Se la pegaba al pecho, no la perdía nunca. Imposible. Y dije, esta gente es otro nivel. Estos dos son muy diferenciales al resto. Muy top. Bueno, o sea, eso tiene que ser brutal, o sea, de compartir ese momento. Incluso, ¿llegaste a ir a alguna convocatoria? Sí, contra Granada. Y tuviste la sensación de decir, ostras, que puedo debutar en primera. Obviamente, cuando está la convocatoria se te pasa por la cabeza. Sí, porque dicen, bueno, si vamos 3-0, pues a lo mejor salgo. Lo más seguro que hubiera salido. Pero creo que fue un partido igualado, 0-0, 1-0. Pero sí, se me pasó por la cabeza el decir, ¿y si meten ahora 2 goles y van 3-0 y me da por salir? Ojalá. No llegaste a calentar, no llegaste a... No. No te mando a calentar. No.
Pero bueno, ya está fue en casa, creo. Contra el, Gente. Vale. Bueno, pero de todas maneras es partido de primera división, que eso no te lo hubiera quitado nadie. Te lo bailado. Exactamente. Y bueno, ¿la concentración de antes, concentraron en el hotel o fue...? Sí, en el hotel Andaluz, en el que vamos siempre. ¿Y compañero de habitación o tú fue otro compañero del filial o fue alguien del primer equipo? No recuerdo. Individuales, claro, como tiene COVID. Estuvimos allí todos juntos, todo el equipo, todo el staff. Estamos hablando de la temporada 2021, ¿no? 2021, 21-22. 2021, 2021, creo. Sí. Y 2021. No, 21-22 porque luego pasas al Lugo en la 22-23, ¿no? Yo hago un año en primera red. Tú hace un año en primera ref. ¿Cómo fue esa salida de Betis? ¿Ya sentías tú que ahí no...? Bueno, no, yo después de ese año... O buscaba... Se fue Manel, ¿no? Es lo que me estabas comentando y ahí a lo mejor... Empezamos muy mal en primera red. Empezamos muy mal ese año en primera red. Pero yo, justamente ese año, pues me salía todo en el campo. Coge más protagonismo. Sí, ahora empecé a jugar. Y en teoría yo no era un proyecto para jugar. Yo no era... Me firmaron a muchos jugadores. Muy buenos jugadores. Me acuerdo Lara, Juan Cruz, Moja, que venía del Numancia. Eran jugadores que decía, hostias. Pero no sé, bueno, empecé a jugar los primeros partidos, cogí confianza y me salió todo durante todo el año. Me salió todo. Uno contra uno, físicamente perfecto, no me lesioné, me salía todo. Era mi año, estaba mi año. Y justo coincidió con que el equipo no iba bien. Funcionaba. No iba bien y al final bajamos. Sí. Y ahí vino Pablo del Pino los últimos 3 meses. Y bueno, un poquito mejor quizá, pero bueno, ya estábamos casi descendidos cuando Pablo llegó. ¿Qué le falló a ese equipo? Primera ref, muy complicado. Muy dura, ¿no? Muy dura. Mucho nivel, jugadores contrastados, jugadores de nivel de segunda división, pero mejor pagados en primera ref. Complicado. Bueno, es muy duro. ¿Cuál es Ángel, para ti la diferencia? Yo no he jugado más de tercera. ¿Cuál es la diferencia? O sea, imagino que la rapidez de juego y que no perdonan. O sea, un fallo no se perdona, ¿no? Efectivamente, es la rapidez y que no te puedes permitir, yo qué sé, te puedo decir un pase del lateral, que tú llegas la lateral para que te pongas en contexto. Un lateral al pase de un central o al pase de pivote. No, es que no te puedes permitir porque te la coge el 10 de turno del Castellón, se va del central y te la mete a la derecha fácil. Se perdona mucho más. Claro, efectivamente. Y cuando vas para arriba, pues imagínate. Pero primera ref es un poco engañosa. Porque hay jugadores muy buenos. Muy buenos. Hay otros que no tanto, como todo. Pero hay jugadores que le llegan ofertas de segunda división todos los años y se quedan en primera ref. Porque el límite salarial, ya sabes que, bueno, puedes forrar más en primera ref que en segunda, lo más seguro. Sí. Eso es lo que hace que, bueno, a vista esta temporada, pues yo sigo un poco al Córdoba, pues tienes Castellón, Ibiza con plantilla, pues que ya tú sabes el nivel y además sabes de lo que te hablo, porque claro, tú has vivido la situación, estás en la burbuja esa de poder entrar ahí, y sí es cierto que muchas veces la gente se cree que la tercera división del fútbol, bueno, no, es que estar arriba cuesta mucho. La primera ref en España es élite, para mi gusto. 100%. Hay un salto muy diferencial entre segunda ref y la primera. Yo creo un salto diferencial no depende de qué equipo. Claro, si tú quieres optar para subir o quieres optar para estar entre los 10 primeros de primera ref, hay un salto brutal. Si quieres ser un equipo normal de primera ref y competir, bueno, sí puedes, no hay un salto tan grande, pero claro, irte de, ¿qué te digo?, de cualquier equipo de segunda ref a irte a un Córdoba,
irte a un Ibiza, irte a un Castellón, irte a un Depor, eso es un salto espectacular. Porque ya tú entramos en la etapa en ese que termina ese año, bueno, terminas con descenso, pero me dices que tú ese año terminas como uno de los mejores de los que llevas hasta ahora de tu carrera. ¿Cómo, Sí, el mejor, con diferencia. cómo sale? ¿Tienes la oportunidad de seguir? ¿Tú rechazas una oferta de renovación o directamente ya piensas que quizás tus límites en el Betis Deportivo ya no te ves con más, no te ves, por supuesto, en una segunda federación, imagino, que seguramente sea lo más Bueno, importante? fue más sencillo incluso. Me llegaron ofertas y la primera que me llegó fue la del Lugo, que estaba en segunda en ese momento. Y bueno, pasado el tiempo, en Navidad tuvieron un contrato conmigo y con el Betis, que al final no se pudo hacer en el mercado de invierno. Y después, más adelante, un mes o dos después, pues ya lo dejé todo firmado para el siguiente año. Y después es verdad que me llegaron más ofertas, pero bueno, yo ya estaba comprometido con el Lugo. Pero no era ni negocié con el Betis porque no era un proyecto de primer equipo. Ellos me lo dejaron saber que yo no era un proyecto de primer equipo. Y bueno, pues para aquí iba a hablar con ellos y yo ya tenía un segunda división que sí que me hubiera quedado en segunda red, pero claro, ¿quién se va a quedar en segunda red? Ya tú estabas en otro escalón, ya estabas... O era que me hagan un contrato con buenas cifras y que me fuera cedido a otro equipo, que eso no querían, porque no era un proyecto. Entonces, pues vale, yo quedé muy bien con ellos, la verdad, ningún problema. O sea, bien, súper bien. Mi etapa terminó y ya, pues bien, ya está. Porque luego, bueno, y la llegada, ¿cómo fue esa llegada a Lugo? ¿Qué vestuario te encontraste? ¿Qué me puedas contar de la segunda división? A ver, fue un año complicado, fue un año muy complicado. El primer año también fuera de casa, porque claro, para mí ya Sevilla era mi casa. Claro, fueron 5 años. 5 años, o 6 años, 6 años. Entonces, claro, mi primera casa era Barcelona. Después se me hizo Sevilla, 6 años en Sevilla, pues imagínate. Y de estar muy cómodo. Entonces fue irme allí a una liga muy fuerte, siendo uno de los equipos que podían bajar, que bueno, ahí en el límite. Y bueno, me encontré un vestuario con mucha gente del año pasado, que ya estaban allí, bien, la verdad, estuve cómodo, pero fue complicado también. Al principio me esperaba jugar más de lo que jugué al principio. Después, cuando cambié de entrenador 4 veces, fue un año muy complicado. Y al final sí que acabé jugando bastante. Y bueno, pero sobre todo estar agradecido al Lugo, porque fue el equipo que me dio la oportunidad de estar en segunda, de jugar en segunda división, que parece fácil, pero Pero es fútbol profesional. es muy profesional, muy complicado y estoy siempre agradecido de la oportunidad que me dieron, la verdad. Porque ese año, bueno, te encuentras jugadores de Seba Moyano, jugadores que a la vista está, Y Ramos, a mi Cádiz ahora. jugadores top, que muchas veces quizás esos son tipos de años que desde el principio las cosas no ruedan. Y no, imagino que ya es cuando la bola empieza a ser tan grande, pues por mucho que intentes darle la vuelta a la situación, muchas veces no das con la tecla y no sale. Ahí lo has dado. Justo eso. Fue dudas, un partido perdimos, pam, fueron más dudas y al final la bola, pues ya sabes, no complicado. Porque tú, Esa categoría que ahí no para, ahí es pum, 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 pum. ¿qué diferencia de me estaba hablando muy bien de Primera Federación? ¿Hay mucha diferencia entre los top de... Me está diciendo que no, yo creo que con lo que he visto en Primera Federación no creo que haya tanta diferencia entre los top, te hablo de los 5 tops de Primera Federación con el resto de Segunda, o sí que quizá la hay, imagino que más nivel competitivo. Es que, a ver, es que en primera red hay plantillas que son de segunda división. O sea, tú miras los 6 primeros equipos de cada grupo, de otro grupo que hay en primera red, y los 6 primeros de cada grupo pueden estar en segunda división, creo yo. Competir, ¿eh? Competir. Después Sí. no. A ver, pueden estar, que haría más de 30 puntos, creo yo. Cualquier equipo de esos.
Pero claro, el nivel, claro, después jugabas contra Las Palmas. A ver, la pelota iba rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Más que en primera red, Eh, para que te hagas una idea. Claro, el Levante también. Equipazo. ¿Cuáles de los estadios esos de segunda, que claro, ya viajas con estadios que prácticamente son de primera y eso es élite? ¿Qué es lo que más te ha... El estadio que digas, buah, este estadio... Yo he soñado con esto, con jugar aquí, estoy ahora mismo aquí Yo y esta recuerdo, gente aprieta. yo recuerdo un partido, aparte que jugué bastante bien. El partido contra el Sporting de Gijón. El Molinón. Espectacular. Campazo, ambiente, espectacular. Y después en Los Cármenes, contra Granada, espectacular. Un Claro. equipazo tenían. Uzuni, Ricard, Paul Lozano, equipazo. Aparte cuando ese tipo de equipo ya está arriba, que se ve con opciones de ascender a primera, pues lo típico imagino que la gente ya es una caldera. Y bueno, salir de ahí encima con la situación que vosotros estabais viviendo, pues tiene que ser bastante, bastante duro. Sí, Y sí, sí. Y aparte ahí el equipo te arrolla. O sea, el Granada en ese entonces te arrolla. O sea, porque ellos están con un objetivo que es jugar en primera división. Y tú ya estás, sí, bueno, ya está ahí ya matemáticamente ya en descenso. O sea, ya para primera red. Entonces tú sales muy motivado. Pero ellos el doble. Y Entonces, terminas terminas con el descenso de que me estás comentando de Lugo. ¿Tenías otros años de contrato o solo era esa temporada que tenías tenía firmado? 3 años de contrato. 3 años, pero había una cláusula que en cualquiera de esos años, si yo bajaba, pues quedaba libre. Y así fue el caso. Y bueno, ahora aparece la opción más tremenda con un histórico en una ciudad, creo que tiene que ser brutal lo que estás viviendo, Brutal, brutal, con un Spanish Wisla, ¿no? Con totalmente. un grupazo humano que te veo tus fotos y ahora que me he informado un poco más, creo que se te ve muy cómodo, se ve un equipo muy, muy hermanado, como nosotros decimos aquí. Y cuéntame un poco, ¿cómo Sí. fue esa decisión de ir a Wisla? Supongo que tendría otra oferta, no sé si de segunda, primera federación seguro. ¿Cómo fue Bueno, esa sí, opción de ir? ahí estaba. Fue un verano un poco complicado porque me quedé quedar en segunda en España. Pero tampoco quería ir a un proyecto difícil, ¿vale? Y entonces opté por decir, bueno, no espero más. En primera ref no quería meterme, quería irme fuera mejor. Así que bueno, lo que me llegó fue de aquí, aquí otro, y un par de ofertas más del extranjero, pero al final opté por esta, porque también el director deportivo es Kiko y es español, y bueno, estuve hablando conmigo bastante tiempo y bien, la verdad, muy bien. Y también sabía que eran 10 españoles, entonces eso que de cara al primer año fuera de España, creo que te ayuda mucho. Así que opté por venir aquí. La ciudad espectacular, la afición, el estadio, el club, todo muy bien, la verdad. O sea, sientes ya que estás en un equipo élite. Élite, élite, élite. Esto, claro, para los españoles a lo mejor dices tú, hostia, este está en segundo de Polonia. Madre mía, no sé cuánto. Para la gente de aquí, esto es lo más. Y cuando tú juegas aquí, para ti tú sientes que esto es lo más. Porque tú vas al estadio, yo el viernes juego en el estadio, ¿vale? Te envío un vídeo, ya lo verás. Y a lo mejor un partido de liga un viernes a las 8:30 hay 22.000 personas. Eso en segunda, de España, dime un estadio. El Zaragoza, Racing, Molinón y poco más, ¿eh? Y aquí es todos los fines de semana. En segunda. Estamos hablando de que En estás segunda. en segunda división. Y Con lo en que, playoff, ahora cuando vayamos al playoff, imagínate, esto lleno entero. Y el año que viene, que si Dios quiere, en primera división, es una locura. Y hay unos estadios, unos equipos aquí históricos que han jugado Europa League, que juegan Europa League ahora, Conference. ¿Y el nivel competitivo? Espectacular, mucho. Además, muy físicos. Aquí es un fútbol muy físico.
Quizá hay un pelín de menos calidad, pero físicamente lo suple todo. Todo, todo, todo. Entonces es una liga complicada, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Ángel, Muy bien. meterte en la final de una copa desde 2003 con un equipo histórico total, como es el Wisla. ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, partido de ida, partido de vuelta. Me comentabas, creo que ha sido solo partido puro sorteo. Sí, a ver, aquí funciona, es solo un partido y se juega en el campo del que sale primero en el sorteo o del equipo más pequeño. O sea, si hay un equipo de tercera división, pues en el de tercera división. Y entonces, nosotros nos tocó siempre equipos de mi categoría, de segunda división, hasta cuartos. Y cuartos y semifinales, equipos de esta clase, que es primera división. Y han sido todos en casa, en estadio, que bueno, que eso es un punto positivo. Y bueno, pues partido a partido. Empezamos jugando sin más, sin creer mucho en que podemos claramente ser campeones. Y bueno, semana tras semana hemos empezado a creer y ya cuando estábamos en cuartos, pues dijimos, venga, vamos a ver si podemos ganar la copa. Sí, sí. Porque, bueno, el equipo totalmente, la mitad del equipo sois españoles. O sea, es algo totalmente de Spanish Wisla, porque la mitad del equipo soy español, el entrenador es español, el director deportivo es español, un proyecto, la verdad, que es muy competitivo, pero que me comentas que lo importante de Wisla es el ascenso, a volver a primera división. Total, totalmente. Ese es el objetivo principal. Y después ya si la copa la ganamos es un plus, pero el objetivo tiene que ser ascender. Sí, sí. Bueno, está ahora mismo en playoff y de hecho ayer los partidos son partidos de ida y vuelta. ¿Cómo es el tipo de partido en Polonia? Mucho más físico, me decía, que iguala el físico a lo que quizá carece de talento. Mucha, mucho físico, mucho físico. Después sí que es verdad que hay jugadores polacos con mucha calidad, como en todos los países. Y después casi cada español, casi cada equipo tiene jugadores colombianos, brasileños, algún español. Eso en España no se ve. En España tú ves una plantilla y la mayoría son españoles. En primera red, te estoy diciendo, primera red, segunda red. Pero aquí hay mucho jugador extranjero. Y esos son quizás los que tienen un puntito más de diferencial. El típico brasileño, extremo, hay muchos. Y son partidos muy locos porque si me voy al partido de ayer, marcáis en el 90 bueno, en el 91 y os empatan en el 92. O sea, locura. Sí, son partidos que te piensas que los tienes controlados, pero hay un córner y ahí van como animales, una falta lateral, contras, siempre tienen delanteros muy fuertes, rápidos, así que son partidos muy abiertos, donde lo que predomina es el físico, y tú tienes que igualar a ese físico, y entonces con un poquito de más calidad que tengas, pues se te decanta de tu lado, pero tienes que igualar la intensidad, el físico. Quizás esa es la Sí, sí. diferencia, ¿no? Tácticamente, quizá un poquito son peores los equipos tácticamente, pero sí físicamente se trabaja mucho, ¿no? Lo suplen. Y aparte, físicamente, los españoles siempre estamos catalogados como menos, o sea, menos fuertes que equipos del este, equipos brasileños también son más fuertes. Y aquí un ruso, por ejemplo, un ruso con un español, pues coño, siempre, por ejemplo, un ruso así más fuerte. O pues aquí es el resumen del fútbol. Y bueno, me decías que vosotros con ese handicap si partís, que es de la afición la tenéis encima, porque es un club histórico. Eh, Ángel, se me ha ido tu imagen, ahora. Sí, La, ahora, 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 ahora. ahora. Un club histórico y con una afición que la tenéis prácticamente encima, sintiéndote, como me decía antes de la entrevista, profesional totalmente, porque al final te sientes dentro del mundo profesional, porque sueñas con lo que has visto desde pequeño, un estadio lleno, la gente parándote por la calle. ¿Cómo hace eso para que el día a día, la mentalidad de un jugador como tú, que viene de España, de otro tipo de equipos que quizás
con menos presión quizá que la que tenéis en Wisla, porque vuestra presión Claro. es volver a primera. ¿Cómo es manejar esa presión? ¿O se maneja bien? Bueno, a ver, yo la manejo bien y creo que la gente que estamos aquí en el Visua ya sabemos a lo que venimos. Ya no lo han avisado. Entonces, bueno, convives con eso y yo, por ejemplo, cuando llegué, me acuerdo del primer partido, fue la despedida de Błażkowski, que es un jugador polaco que ha jugado en Borussia, espectacular, jugadorazo. Y entonces se llenó el estadio para despedirlo. Y yo cuando llegué y vi el primer partido ahí en el estadio, me quedé alucinado. Dije, ¿esto qué es? 33.000 personas y yo aquí calentando, madre mía, me sentía como en el Bernabéu. Entonces es un sentimiento bonito, muy bonito. Y entonces la presión, yo es que no la siento, no siento presión, no, no. Es verdad cuando en el estadio haces un partido malo, quizá te piten un poquito, pero bueno, así es el fútbol. Es normal. Bueno, pero sobre todo Sí, para sí. tu crecimiento y para tu evolución como tienes 23 años, 24, tu evolución personal está siendo una experiencia de lo más gordo que haya vivido quizá nunca. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ha sido, sobre todo, el peor año fuera de casa. Un equipo histórico como el que más, con una afición espectacular, unos ultras que van a todos los campos, pero no dejan entrar en ninguno, porque aquí hay una cláusula que los equipos pueden pagar para que la afición contraria no venga al estadio, ¿sabes? Entonces todos los clubes pagan para que no vengan los ultras De del Wisla. Visva. Wow, Sí, sí. es curioso, es curioso. Y Bueno, En España, pues eso, la verdad que también se limita, pero bueno, sabes que en cuanto a temas, quizás un poco más en cuanto a temas de entradas que le facilita a otras. Bueno, claro, efectivamente. para terminar un poco ya, un último test, quería comentarte de, bueno, mejor recuerdo en cantera, quizás uno de los ascensos, imagino. Sí, el ascenso de tercera división a segunda B que vivimos en Marbella, que eso fue espectacular, la verdad, lo recuerdo muy bonito. Mejor recuerdo personal, Mejor recuerdo personal. em, un- Podría ser mi primer gol aquí también. Eso es un buen ¿fue en recuerdo. casa? ¿Fue en casa? Recuerdo, sí, 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 sí. ¿Contra quién fue? Ese fue un recuerdo precioso, la verdad. A ver si lo podemos, a ver si lo Contra un podemos equipo que se rescatar. llama Eh, ¿Cómo se llama el equipo? Es que es un nombre rarísimo. Pluskov. Después te lo paso. Después me Te lo pasa paso en el estadio. en el estadio y se caía aquello. O sea, eso. Bueno, y un gol que metí en el minuto 90 contra el Katowice, que era, íbamos 2-2 y hay una contra y le meto de cabeza, desde fuera del área casi. De fuera de En el área de minuto cabeza. 91, ¿No? 92. Sí, sí, Esa no la he visto un venir. buen recuerdo. Esa no la viví. Sí, Oye, sí, sí. marcaste un gol con el Lugo. Me acuerdo que fue un espectacular, un golazo. Sí, No sé si sí, fue en casa sí, 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 sí. No, contra, contra Ibiza. contra el Ibiza. Contra el Ibiza. En Ibiza. También un recuerdo bonito. Mi primer gol en fútbol profesional. Fue un muy buen Un buen gol, me recuerdo. acuerdo de ese gol, de verlo por ahí. Momento más difícil. Momento más difícil, el descenso con Lugo, con Con el Lugo. Lugo. Sí. Los años con Sí. un tiempo complicado, cuando estás descendido, siempre esas últimas Uf, jornadas son complicado. terribles. Muy complicado, la verdad. Mejor jugador que te ha enfrentado, Pues Nolito en Nolito, Ibiza y te voy a decir otro. Jonathan Viera, Jonathan de Las Mire, Palmas. mucha calidad. Espectacular. Mucha calidad. Espectacular. Mucha calidad. Sí, sí, sí. Eh, bueno, estas típicas, sé que uno me lo va a decir, pero los otros dos, bueno, vas por donde pueda salir. Mejor compañero de vestuario. Diego Esteban, como ya sabes, Está bueno para la gente que no mi lo sepa. compañero de la residencia Está ahora en Algeciras. Algeciras. Que Sí, sí, sí. súper Muy buen jugador. súper invitado. Ya Muy buen tío. vendrá y Hombre, pasará un tiempo aquí.
Eso espero, eso espero. Y después mis otros dos compañeros, pues Raúl García y Fran Callejón, que he compartido con ellos pues un montón de tiempo, en casa, comidas, con nuestras parejas, espectacular. Buenos dos peloteros ambos, así que también súper invitados Sí. a Climbers. Plan de futuro, sé que tiene un año más de contrato, está bien, está a gusto bueno, contar un poco. Bueno, sí, donde nos lleve el viento. Así que bueno, estar aquí lo más feliz posible, intentar cumplir los objetivos y ojalá estar mucho, mucho tiempo aquí. Y si no, pues volver a España o ir más lejos todavía, donde hay más frío, más calor, donde sea. Pero bueno, disfrutando. Y a mí me gusta verte ahí porque, aparte de un histórico, es una suerte creo que pueda llevar a un club, porque eso luego quedará ahí, de que la pueda llevar a primera división Claro, de nuevo, a un club tan histórico. Y sobre todo me haría mucha ilusión que ganase el título de Copa ahí con un título a buchaca, que eso tiene que total. ser tremendo, como se tiene que poner la Eso es muy ciudad. complicado de conseguir, ¿eh? Muy complicado, la ciudad se tiene que poner súper, súper Sí, bonita. sí. Siempre decimos lo mismo. Hay jugadores que han jugado en primera división 10 años y no tienen ningún Y no título. tienen ganado nada. O Y es súper sea, imposible. Por ejemplo, estás en el Getafe. ¿Qué vas a conseguir? Pues no lo sé, una Copa del Rey complicada, un Champions imposible, la Liga imposible, complicado. pero es que al final está hablando de un equipo histórico que lleva desde 2003, que lo hemos hablado antes, sin competir en una final de Copa. Que imagino que el hambre por Ujú. título allí en la ciudad también se tiene que plasmar, ¿no? Sí, sí, claro. Esa muerte, el día de la final se agotaron las entradas en nada. La gente no podía comprar entradas porque estaba todo colapsado. La web. Un show En Varsovia me has dicho, imagino que irá toda tu en familia, ¿no? Varsovia. Sí, 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 van mis padres, mi hermano y Ana, por supuesto. El 2 de mayo, ¿no? Para que la gente lo apunte por ahí, 2 de El 2 de mayo. mayo. Tenemos final ahí Cae en de. jueves, si no recuerdo mal. Pues tenemos final con muchos españoles ahí siguiendo y seguro Total. que se va para Cracovia esa copa. Y ya nos manda aquí a los Ojalá. seguidores un poco de Climbers, esa foto con la ansiada copa polaca, que tiene que Ojalá. ser, que tiene que Ojalá. ser tremendo. Bueno, y ya para terminar, no te quito más ratito. Nada, nominar a un par de Climbers que te apetezcan, que creas que pueden pasar un tiempo agradable, que tengan una historia que contar y que creas tú que los podamos ver en liga profesional dentro de poquito. Pues te voy a decir un compañero mío, que es el máximo goleador de la segunda polaca. Un tío espectacular y un pelotero espectacular también. Ángel Rodado se llama. Así Ángel que Rodado, lo apunto. ya pondré contacto. A punto me pasará buena incorporación y, Sí, y que echaré un sí, sí, sí. buen ratito, buen ratito. Aparte, marcó ayer, Segurísimo. que fue el goleador de Sí, ayer, o sea sí, sí, que ha sí, sí. Casi sido. simplemente, ¿eh? O sea, casi siempre anota. Aparte, pues entonces, si hace buena temporada, lo tendremos cerquita el año que viene, Sí, sí, sí. seguro, seguro. Pues Seguro que sí, nada, seguro que sí. Ángel, mandarte un abrazo enorme, un besito para ti, recuerdo a Ana, y nada, que esa Muy bien. copa, que te lo mereces, que te lo eres un tío currante, que no cualquiera sabes que hace esa aventura, te la has jugado en un equipo top, y todos los que te conocemos pues sabemos Pues sí. que en España va a estar dentro de poquito, o si no en España, pues será en Europa, y yo hago una Pues sí, apuesta sí, sí. contigo aquí. Y es que nada, si en 5 añitos, 3 añitos vamos a dejarlo, competición europea. ¿Lo firmas? Lo firmo. Lo firmamos. Pues nada, Lo Ángel, firmamos aquí. mandarte Pues nada, un muchas abrazo gracias. enorme. Ya te verás por ahí, por la red de Climbers. Yo sé que le va a dar cariño. Y, Hombre, y serán invitados más compañeros tuyos, que sabes que hemos compartido mucho en el camino. Y pues sí. que pasará Muy bien. un ratito enorme. Así que no te quito más tiempo y Muy bien. agradecerte mucho Muchas la gracias. Te envío un llamada abrazo muy fuerte. y mandarte un abrazo enorme. Chao, chao. Muy bien. Venga, Manolete.